Batallas olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es uno de los episodios más populares del escenario bélico de la historia militar. Batallas como Stalingrado, Desembarco de Normandía, la Batalla de Inglaterra, Midway o Iwo Jima quedan en nuestra memoria. Se han escrito decenas, centenares de libros sobre estos acontecimientos bélicos. Ahora bien, hay una serie de batallas que no recordamos, y este es el objetivo de dicho podcast: rememorar batallas de la Segunda Guerra Mundial que no conocemos y que han sido notables para el desarrollo de esta contienda bélica. Acompáñanos. Países Bajos, 1940. Victoria nazi a pesar del caos. La invasión alemana de Holanda se desarrolló entre la torpeza y la confusión, y en algún momento se acercó peligrosamente al fracaso. Tras la batalla, grandes partes de Rotterdam quedaron en ruinas. La Segunda Guerra Mundial demostró que las invasiones aerotransportadas podían tener una enorme efectividad si contaban con un objetivo bien definido. Las grandes operaciones de este tipo llevadas a cabo durante el asalto aliado a Europa son ejemplos de manual, siempre ligadas a desembarcos en playas y estableciendo contacto con otras unidades en 1 o 2 días. Es difícil entonces comprender por qué, pese a toda esta experiencia, en 1944 los aliados decidieron poner en marcha la operación Market Garden en los Países Bajos. También se puede aprender mucho de lo que ocurrió en una región vecina durante la campaña alemana de Holanda de 1940, los combates del edificio de Rotterdam de la Compañía Nacional de Seguros de Vida fueron una versión en miniatura de la defensa de Arnhem, que en 1944 hizo el coronel Frost. Y el general Student, que dirigió los ataques de 1940, estuvo también al frente de la defensa de Arnhem en 1944. En la primavera de 1940, Europa se preparaba para la guerra en el oeste, y los Países Bajos, que trataban de mantenerse al margen, se habían declarado neutrales. Holanda quería mantener la paz con Alemania, pero eso no frenaba los intentos ingleses y franceses de meterla en una alianza. Alemania dudaba entre ignorar a los holandeses, invadir todo el país y combatir solo a las tropas del sur. Al final, en enero de 1940, se decidió la ocupación del país entero como parte del Plan Amarillo, la invasión de Francia, porque esto daría acceso a los puertos y aeropuertos holandeses. El plan del general Winkelmann, el comandante en jefe holandés, era enfrentarse a los alemanes en las líneas defensivas de la frontera oriental. Pero esas líneas, que deberían haber convertido el frente de Mosa en un muro de canales y búnkeres, eran poco más que unas pequeñas marcas en el mapa. La idea era proteger la fortaleza Holanda, una área de la región occidental que incluía Ámsterdam, Rotterdam y La Haya, mientras esperaban que les rescataran los franceses. Había planes oficiosos de cooperación con Bélgica y Francia, pero el gobierno aún no había tomado ninguna decisión. Tras la ofensiva alemana contra Noruega y Dinamarca de abril de 1940, los holandeses habían reforzado también las defensas de varios aeródromos dentro de la fortaleza Holanda, como protección contra aterrizajes enemigos. Alemania, por su parte, hubo de superar diversos obstáculos antes de decidirse a usar sus unidades aerotransportadas en un ataque contra la fortaleza Holanda. Si la ofensiva no conseguía una derrota inmediata de todo el país, la ayuda llegaría de la 9ª División Panzer, que rompería las líneas holandesas. El general Student, comandante de los paracaidistas de la Luftwaffe, empezó a hacer planes. Aterrizaría en Rotterdam para tomar los puentes de Wilhelmsbrück y Moerdijk, este último unos 20 kilómetros hacia el sur, y abrir una ruta que permitiera la entrada de las unidades Panzer en la fortaleza Holanda.
Al mismo tiempo, por petición expresa de Hitler, en los alrededores de La Haya se ocuparon 3 aeródromos que usarían para conquistar la ciudad y hacer prisioneros al gobierno y la familia real. En la fortaleza Holanda había 11.000 soldados, pero los alemanes esperaban poder cumplir con sus objetivos de forma rápida, sin dar tiempo a que se organizara una resistencia efectiva. El Plan Amarillo se basaba en un planteamiento audaz. Las fuerzas Panzer de Guderian atravesarían las Ardenas, cruzarían el Mosa y luego seguirían hacia el Canal de la Mancha. Pero para ello había que hacer creer a los aliados occidentales, al menos durante algunos días, que la invasión entraría por Bélgica y el sur de Holanda. Entonces, ¿dónde se desplegarían los paracaidistas? ¿Por delante de los blindados de Guderian o en otro sitio? Fue una ocurrencia tardía, pero la decisión de enviar a las fuerzas de élites aerotransportadas a Holanda sirvió al menos para dar la impresión de que la ofensiva había comenzado con los mejores hombres. También les brindó a los paracaidistas de Goering la oportunidad de lucirse sin interferencias. La noche del 10 de mayo, inicio de la invasión, la Luftwaffe acabó con el 50% de la fortaleza aérea holandesa en media hora. A la vez comenzó el ataque aerotransportado mayor de la historia, en el que casi 12.000 hombres saltaron a baja altura o aterrizaron en planeadores. 3.000 paracaidistas al mando del general von Sponeck cayeron dentro de la fortaleza Holanda. Aterrizaron en la base aérea de Valkenburg, al norte de La Haya, que no estaba acabada, pero sí bien defendida. Tras durísimos combates en los que también fueron bombardeados desde barcos holandeses, los alemanes consiguieron tomar la base. Luego resultó que no había un aeródromo que permitiera la llegada de refuerzos. Habían ganado una batalla inútil. En el aeropuerto de Ypenburg, al este de La Haya, las baterías antiaéreas y los blindados holandeses convirtieron los aterrizajes en un caos. Casi 2 docenas de aviones de transporte fueron derribados o destruidos en tierra. Cuando los alemanes consiguieron al fin controlar el sitio, los restos en llamas de los aparatos impidieron la llegada de refuerzos. Por la tarde, los holandeses contraatacaron y recuperaron el aeropuerto. Al sur de La Haya, los alemanes consiguieron tomar el aeródromo de Ockenburg sin grandes problemas, pero cuando intentaron avanzar hacia la ciudad encontraron una resistencia muy decidida, si bien escasa en tropas. Por la tarde todavía había confusión, pero el asalto a La Haya había fracasado. Los holandeses habían resistido con inusitada ferocidad y los alemanes no habían podido llevar refuerzos. Las batallas degeneraron en un par de días de esporádicos tiroteos. Los holandeses se conformaban con defender puentes y cruces y von Sponeck no consiguió nada. 1.600 paracaidistas fueron hechos prisioneros. La ofensiva alemana de La Haya estuvo lastrada por la mala suerte, las rencillas y un exceso de confianza en las propias capacidades. Pero los aterrizajes al sur de Rotterdam cumplieron con el plan, incluso con buena fortuna. El 10 de mayo por la mañana, 90 hombres a bordo de 59 hidroaviones descendieron sobre el Mosa, en mitad de Rotterdam, y tomaron el puente Wilhelmsbrück, ayudados por un pelotón que había aterrizado en el estadio del club de fútbol Feyenoord. Tuvieron que ahuyentar a la policía y los curiosos, pero no encontraron resistencia. A la vez, 2 batallones aterrizaron en el aeropuerto de Walhaven, al sur de Rotterdam, mientras los cazas que tenían allí su base combatían en el aire con los bombarderos. Los paracaidistas no siempre tenían tiempo de localizar los contenedores de armas y en su lugar se lanzaban a combatir con pistolas y granadas. Estos contenedores era un invento alemán. Se lanzaba uno por grupo. El objetivo era evitar accidentes con las armas durante el descenso, pero los soldados iban desarmados hasta que encontraban el contenedor. Por la tarde, los alemanes tenían la situación bajo control y pudieron seguir trasladando refuerzos. Se enviaron tropas hacia el sur para establecer contacto con 2 batallones que habían aterrizado en los puentes Moerdijk
que llevan a Dordrecht. Allí la situación era confusa, pero gracias a su mejor preparación, los alemanes habían conseguido tomar y mantener los puentes contra el ataque de una guarnición holandesa y algunas unidades de entrenamiento. Holanda no tenía nada previsto en Rotterdam. Nadie imaginaba que habría descensos aéreos sobre el Mosa. El coronel Scarro fue el encargado de organizar la defensa del centro de la ciudad en el extremo norte del puente de Wilhelmsbrück. En Rotterdam había 7.000 soldados, sobre todo marineros y personal de defensa aérea, pero también unos 1.000 marines bien entrenados. Scarro reunió a los soldados de la marina y los zapadores, y por la tarde hizo retroceder a los alemanes hacia el puente de Wilhelmsbrück. Los choques fueron extraños, con miles de civiles como espectadores. Un par de lanchas cañoneras holandesas intentaron intervenir, pero la aviación alemana lo impidió. Hacia el anochecer, unas cuantas decenas de nazis se habían hecho fuertes en un edificio de oficinas perteneciente a la Compañía Nacional de Seguros de Vida. Estaba situado al norte del puente y rodeado por un pequeño canal que era como un foso. Allí, con el apoyo de la llegada de la parte sur del Mosa, pudieron repeler todos los ataques holandeses. Mientras los enfrentamientos continuaban en el corazón de los Países Bajos, los alemanes cruzaron la frontera holandesa en 3 puntos. Al norte, la primera división alemana de caballería empezó a presionar a las unidades holandesas contra un dique. Al sudeste, el sexto ejército de Reichenau penetró en Bélgica sin detenerse siquiera a respirar. Los ataques para romper el frente del Mosa y abrir una ruta hacia la fortaleza holanda comenzaron con pequeños asaltos que pronto hicieron retroceder a los holandeses. La guerra avanzaba de forma lenta y torpe. Los líderes holandeses trataban de imponer algo de orden en medio del caos, pero por todas partes había paracaidistas alemanes que parecían haber cortado el nervio central del país. Para el rescate de Rotterdam, el general Winkelmann decidió enviar a la única fuerza de reserva de que disponía, la división liguera, cuyos soldados se desplazaban en bicicleta. Al día siguiente, los alemanes intentaron cruzar el puente de Wilhelmsbrück y proteger el edificio de la compañía de seguros, pero con tantas armas, apuntando contra los 200 metros de puente, fue imposible. Scarro empezó a poner las cosas en orden y organizó la defensa contra distintos intentos alemanes de cruzar secretamente el río en algún otro punto. A la vez, los habitantes de las zonas castigadas por los combates comenzaron a abandonar espontáneamente la ciudad, cosa de la que se alegrarían unos días más tarde. Al sur del Rotterdam, los paracaidistas consiguieron tomar los puentes, por lo que ahora controlaban completamente la vía hacia el corazón de Holanda. Pero la ayuda aún estaba lejos. En el frente del Mosa el progreso era muy lento y debían acelerarse porque el ejército francés estaba de camino a través de Bélgica con la misión de llegar al sur del país para impedir la conquista alemana de Rotterdam. El día 12 nada había cambiado en los alrededores de La Haya y Rotterdam, y la posibilidad de que la situación se alargase empezó a inquietar a los alemanes. Había comida suficiente, pero el problema eran las municiones, y los holandeses habían bombardeado el aeropuerto de Walcheren. Dentro de la fortaleza holanda, el general von Spone había reunido a unos 100 de paracaidistas al este de La Haya e hizo un serio intento de marchar hacia Rotterdam, pero fracasó al encontrar resistencia al norte de la ciudad. Entretanto, la división ligera holandesa tomó partes de Dordrecht, casi sin que los alemanes se enterasen. ¿Era posible recuperar los puentes? Por la tarde, los alemanes consiguieron al fin romper el frente de la Mosa. La 9ª División Panzer avanzó hacia Rotterdam sin oposición. Hacia las 17 horas, los primeros tanques llegaron al puente Moerdijk y una hora más tarde, 300 kilómetros más al sur, las fuerzas de Guderian entraron en Sedan, a orillas del Mosa, algo que los mandos aliados prestaron poca atención.
Esa noche, sin embargo, decidieron suspender todos los intentos de ayudar a Holanda. El general Winkelmann comprendió que se encontraban en una situación muy difícil. Los Países Bajos estaban aislados, las unidades del oeste se encontraban destrozadas o en plena retirada, y lo único que podía hacer era tratar de defender la fortaleza Holanda. En Rotterdam, Escaró recibió la orden de hacer retroceder a los alemanes del puente de Wilhelmsbrücke a cualquier precio y luego destruirlo. Al mismo tiempo, a la división ligera se le encargó bloquear la carretera que llevaba a Rotterdam. El día 13 por la mañana, el último bombardero holandés intentó destruir el puente Moerdijk y falló. En Rotterdam, 200 marines atacaron el edificio de la compañía de seguros. Por todas partes se libraban pequeñas batallas, en los canales, las viviendas y bajos los puentes. Los alemanes resistían en el edificio, pero más de la mitad estaban heridos. Por un momento pensaron rendirse, pero entonces recibieron noticias de que los tanques alemanes estaban a punto de entrar en la ciudad por el sur. Mientras, en Dordrecht la división ligera constituía la última esperanza holandesa, pero su entrada en la batalla fue torpe. Cuando los soldados ciclistas se toparon con los primeros tanques alemanes, primero pensaban que eran holandeses o franceses y luego casi entraron en pánico. Cada vez más unidades alemanas cruzaban hacia el norte por los puentes y al final el ataque quedó en nada. El general alemán Schmidt estaba indeciso sobre cómo cruzar el Mosa. Atacar la ciudad medieval por el puente de Wilhelmsbrücke no parecía adecuado, puesto que allí esperaban las tropas de Escaró. La 9ª División Panzer había perdido muchos tanques, en puentes peor defendidos. Schmidt empezó a planear un ataque simultáneo por distintos puntos del Mosa y solicitó bombardeos de precisión sobre las posiciones holandesas. Pero entonces recibió una orden de Göring. Debía amenazar a los holandeses con un bombardeo que destruiría el centro de Rotterdam. Era fundamental sacar a Holanda de la guerra lo antes posible. Los paracaidistas de von Sponeck necesitaban ayuda. A la caída de la tarde, la familia real y el gobierno huyeron a Inglaterra y el general Winkelmann tuvo que garantizar la supervivencia de los Países Bajos lo mejor que pudo. Al otro lado de las Ardenas, los Panzer de Guderian habían cruzado el Mosa. Al día siguiente, todos los contraataques franceses fueron rechazados y la guerra en el oeste quedó decidida. Pero al anochecer del día 13, ni los alemanes ni los franceses habían comprendido aún las dimensiones de la hazaña de Guderian, por lo que la decisión de obligar a Holanda a rendirse a cualquier precio debe verse bajo esta perspectiva. El 14 por la mañana, Schmidt envió a Escaró un emisario que le amenazó con bombardear la ciudad. Escaró habló con Winkelmann y acordaron que responderían al ultimátum no más tarde de las 16:40 horas. Lo que ninguno de ellos sabía era que, debido a una serie de malentendidos, los bombarderos se encontraban ya de camino. La terrorífica arma de Göring estaba a punto de arrasar Rotterdam. El ruido de los primeros aviones sorprendió a ambas partes. Al parecer, un comandante alemán que estaba con Escaró le dijo: «Coronel, comprendo perfectamente su amargura». Poco después de las 13 horas, 60 bombarderos Heinkel llegaron por el noreste y atacaron el centro de Rotterdam. Los explosivos desencadenaron un incendio que, debido a las averías en las conducciones de agua y la escasez de bomberos, se extendió enseguida y destruyó 25.000 edificios. Gracias a que la ciudad había sido prácticamente evacuada, solo murieron 800 civiles. Las posiciones defensivas holandesas sobrevivieron al bombardeo, igual que el edificio de la aseguradora, pero la orilla norte del Mosa quedó envuelta en fuego y humo. Las unidades holandesas empezaron a retirarse. Escaró tenía que tomar una decisión. Fue a hablar con Schmidt, a quien criticó ásperamente antes de anunciarle que se rendía. Los alemanes atravesaron el puente de Wilhelmsbrücke y entraron en lo que quedaba de la ciudad medieval.
Al día siguiente, Winkelmann firmó la capitulación de los Países Bajos. Durante unos días continuó la resistencia en Zelanda y 12 buques de guerra zarparon hacia el Reino Unido, pero el foco de la guerra se había desplazado a las unidades Panzer de Guderian. A pesar de los numerosos fallos, a los alemanes no les había salido cara la victoria. Aunque habían perdido la mitad de su flota de transporte y los paracaidistas no habían tenido el éxito que se esperaba, los soldados muertos eran solo unos 2000. La ofensiva de La Haya fue el mayor fracaso táctico del Plan Amarillo, pero ese mal comienzo quedó disimulado por la espectacular victoria de la fortaleza belga de Eben-Emael. Los alemanes habían puesto la osadía y determinación germánicas por delante de la meticulosidad y el entrenamiento, un error que repetirían con devastadoras consecuencias un año más tarde, cuando la deficiente preparación y el mal reconocimiento del terreno en la batalla de Creta condujeron a una masacre.